El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días, con sus 40 noches sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy elevada. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Jesús va al desierto y comenzamos nosotros también la Cuaresma y simbólicamente vamos al desierto también con Jesús. Cada uno de nosotros debe vencer su propio desierto. Recuerdo cuando estudiaba en Roma, llegó el último año que yo estuve, un muchacho, llegaron varios, pero bueno, conversé con uno de ellos, un mexicano, y nosotros íbamos a ir a misionar en Semana Santa, y le pregunté si nos acompañaba, y él me dijo: no, en esta Semana Santa me quedo acá en el seminario, tengo que vencer mi desierto, dijo, tengo que vencer mi desierto. Así que siempre eso me quedó. ¿Y por qué Jesús va al desierto? Esta es la gran pregunta. ¿Qué es lo que había que vencer? Bueno, fíjense ustedes que hemos leído la primera lectura del Génesis, donde se nos relata que Adán y Eva habían sido colocados por Dios no en un desierto, sino en un paraíso, justamente lo contrario al desierto. Pero, que les había puesto esta regla: podían comer, dice, de todos los frutos del paraíso, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios les dijo que morirían. Y yo pensaba, más allá de la realidad del relato, pero también, como toda la Sagrada Escritura, como dicen los padres de la Iglesia, tiene también un sentido simbólico. Y todos esos frutos de los que podemos comer son todas las cosas buenas de las que disponemos, lícitas, que Dios ha hecho. Pero hay alguna cosa que por alguna característica Dios dice: eso no, y es el árbol del pecado. Si bien hay un árbol original, que es el del pecado original, y por eso nosotros nos bautizamos, para que se nos borre ese pecado, podemos decir también que este árbol simboliza cualquier tipo de pecado. ¿Ven? Entonces, todas las cosas son lícitas para nosotros, menos aquello que desagrada a Dios. Y ese es el árbol que no habría que tocar y del que habla acá el libro del Génesis. Hubo un pecado original, pero todos los demás pecados también tienen algo del pecado original, podemos decir. ¿Bien? Y entonces, fíjense ustedes las consecuencias del pecado original. Dios los expulsa del paraíso, dice: lo que hasta ahora te daba frutos, ahora te va a dar, el campo te va a dar cardos y espinos. El paraíso se convirtió en un desierto. Y fíjense ustedes que Eva fue tentada por el maligno en este paraíso y sucumbió, y también Adán. Y de algún modo, alguno ha pensado que quizás el desierto al que Jesús fue es donde estaba el antiguo paraíso. De hecho, hay una tradición muy antigua que dice que al pie de la cruz de Cristo estaba la sepultura de Adán. No sé si alguna vez vieron esas cruces medievales, alguna pintura de la cruz medieval. Hay una calavera abajo de la cruz y la sangre de Cristo cayó sobre esa calavera. Se dice que son los huesos de Adán. Bueno, podríamos pensar que Jesús fue al lugar
donde también Adán y Eva habían sido tentados. Pero ya no era un paraíso, sino que ya era un desierto a causa del pecado. Y entonces ahí también Jesús se deja tentar. Dice acá, el Espíritu lo condujo al desierto para que fuera tentado por el maligno. Y Jesús, a diferencia de Adán y Eva, vence estos tres tipos de tentaciones. Creo que San Pablo que dice, la soberbia, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y está más o menos representado con estos tres tipos de tentaciones. Dice que Jesús estuvo sin comer durante esos 40 días y entonces el demonio dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le responde con la Escritura, con palabra de la Escritura, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús durante su vida, repetidas veces, por ejemplo, va a reprochar a los apóstoles cuando a veces iban de un lado a otro y no llevaban pan y ellos se preocupaban por qué íbamos a comer. Y Jesús les decía que eran duros de entendimiento. En un momento Jesús dice, tengo otro alimento que ustedes no conocen. Y va a repetir, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También eso está después en los evangelios. Jesús vence entonces esta primera tentación de la concupiscencia de la carne. En segundo lugar, la concupiscencia de los ojos. Dice que lo pone el maligno en un monte elevado, le muestra todos los reinos de la tierra, dice, todos estos reinos me han sido dados, si te postras ante mí, te los daré. Y Jesús le responde también con la palabra de Dios, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le rendirás culto. Es decir, y fíjense que muchas personas, yo creo, se postran ante el maligno para obtener poder. Muchos renuncian a la verdad, al bien, a veces los legisladores, a veces los que gobiernan, no todos, pero algunos, renuncian a la verdad, renuncian a sus convicciones por mantener el poder. Bueno, no hay que renunciar al bien y a la verdad por el poder, y esto Jesús también venció esta tentación, que puede ser la tentación de la avaricia, por eso la concupiscencia de los ojos. Y la soberbia, otra tentación, dice que el maligno lo lleva arriba del templo y le dice, bueno, te puedes tirar de aquí, porque dice la Escritura, por eso el diablo también se hace el teólogo, cita la Biblia, porque dice la Escritura, le dice el diablo a Jesús, Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Cuidado con el diablo que habla teología, atención, porque hoy en día hay muchas así pseudo religiones, pseudo profetas que también citan la Biblia y etcétera, etcétera. Y bueno, atención, que también el diablo acá lo vimos que cita la Escritura, hay que estar atento. Bueno, Jesús le responde también con la palabra de Dios. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y acá tiene un doble sentido esta frase de Jesús, no tentarás al Señor tu Dios, es decir, no hay que tirarse del templo pensando que Dios te va a salvar. Y en segundo lugar, el Señor tu Dios es Cristo mismo, pero el maligno no lo entendía todavía bien, no sabía bien que Él era el Hijo de Dios o el mismo Dios. Bueno, como les decía al inicio, también nosotros tenemos que vencer nuestro desierto. Debemos hacer ayuno, pero no principalmente de alimento. Es verdad que hay 2 días en la Cuaresma donde debemos hacer ayuno, que uno es el miércoles de ceniza y el otro es el Viernes Santo, y la Iglesia, está en el derecho canónico, dice, uno cumple con el ayuno de entre 14 y 60 años, se cumple con el ayuno haciendo solo una comida fuerte al día. Entonces, si todos los días desayuno, almuerzo, meriendo y ceno, ese día desayuno un poquito menos, almuerzo, ¿sí? Y después en vez de cenar me tomo una sopita. Y también, como nos han enseñado los papas, como nos ha enseñado el Papa Benedicto, también el Papa Francisco,
bueno, también ayudar a los pobres, con eso de lo que nos privamos. Pero hay otro ayuno también, no solamente de comida, sino tenemos que ayunar, por ejemplo, de la tecnología, de las pantallas principalmente. Hagan el ejercicio un día de decir, hoy viernes de Cuaresma, no voy a mirar las redes sociales. Y ese tiempo lo voy a dedicar a leer un poquito la palabra de Dios, lo voy a dedicar a hablar con mi mamá, o al revés, a hablar con mis hijos, o a estar atento. Van a ver qué alegría el alma siente cuando se liberan, ¿saben? Las redes sociales, todas estas, ¿cómo se llama? Las series, los juegos en red. ¿Vieron cuando uno va por la calle y que te salen los cusquitos esos, los perritos esos? Y no te muerden, no te comen, pero te molestan. Bueno, así son con nuestra alma todas estas cosas, nos tienen el alma paralizada. Así que ayuno de pantalla, ese ayuno es el que nosotros tenemos que hacer en nuestra época. Ayuno de tantas cosas que no solamente, y uno dice, quizás no son cosas pecaminosas, pero nos hacen perder el tiempo para las cosas buenas, nos hacen perder el tiempo para relacionarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, ayunar de las pantallas. Y bueno, y cada uno sabe también qué virtud hay que fomentar o qué vicio hay que erradicar. Y bueno, relacionado con esa virtud o con ese vicio también uno verá de qué cosas debe ayunar. Principalmente hay que ayunar del pecado. Bueno, pidamos en este día entonces al Señor poder también afrontar nuestro desierto y no tenerle miedo, sino bueno, qué lindo es cuando uno encuentra la paz y el equilibrio, ¿no? Hay personas que siempre dependen de cosas exteriores para ser felices, ¿bien? Entonces dependen de, no sé, de qué vehículo tienen, otros dependen de sus relaciones humanas y si esas amistades ya no me ponen me gusta en el celular o al contrario, a veces hay personas que dependen mucho de los demás y no me saludó y bueno, qué lindo es cuando nosotros encontremos la felicidad en Dios y en la soledad con Dios. A ver, eso no es egoísmo, pero nuestra felicidad no debería depender de un montón de cosas exteriores. Por eso es necesario, por eso Jesús dice, felices los pobres de espíritu, porque los pobres de espíritu son los que se conforman con poco o nada y pueden encontrar la felicidad porque la encuentran en Dios. Como dice Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, es decir, solo Dios plenifica, solo Dios llena. Todo lo demás, como decía el Papa Juan XXIII, todo lo que Dios me mande, que me dé, yo se lo agradezco. Pero si no lo tengo o lo pierdo, no me desespero, no pierdo la felicidad. Entonces que la Cuaresma nos ayude entonces a esta austeridad espiritual también. No andemos mendigando continuamente afecto, que me escuchen, Eso puede llegar a ser en nosotros a veces hasta una patología, no sé, por decirlo, ¿no? Yo tengo que ser feliz, y ser feliz principalmente no en recibir, sino en dar, en brindar. Eso creo que es una frase de la Madre Teresa. Hay más alegría en dar que en recibir. Bueno, en esta Cuaresma entonces, en vez de estar siempre que me den, que yo dependa de los demás y que todos me tengan que ayudar a mí, me pongo mal, sino al revés, que yo me pueda brindar, que me dé a los demás, que busque sus necesidades y que apague un poco el celular y la tele y van a ver cómo en esta Cuaresma y en la Pascua vamos a ser felices. Ave María Purísima, creo en Dios.